Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Voy a darles una pequeña explicación del trabajo de la guía número 1 del tercer periodo. Es una guía que tiene como propósito el trabajo de las gráficas de estadística. En primera instancia encontramos las gráficas de pictogramas. El objetivo de esta gráfica es trabajo con una gráfica que me represente una frecuencia absoluta, pero esa frecuencia absoluta la vamos a presentar de una manera como agrupada. Por ejemplo, aquí tenemos un gráfico que una gota me representa 5 personas. Si yo quiero saber cuántas personas tienen sangre tipo A, pues son 5, 10, 15, 20, 25, 30 y así sucesivamente. Tenemos como segunda medida una gráfica de barras que ya la hemos estado trabajando en clase, en las clases anteriores, pero que es importante que tengamos en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una gráfica de barras, es importante que consideremos el espacio. Si yo digo aquí que dos cuadros me representan el número 5, entonces dos cuadros, acá digo que este es mi número 5, entonces el siguiente, dos cuadros más, será el 10, el siguiente será el 15. Son cosas que son muy importantes para tener en cuenta cuando hago gráficas de barras. También debo considerar si llevan límites o no, para también considerarlos en la parte del eje de las X. Entonces, vamos a representar lo que dice aquí la guía, que la guía ha hecho una gráfica que me dice lo siguiente. Se le ha preguntado a las personas que ven series, aquí están todos los aficionados a las series, entonces tenemos una gráfica donde dice que tenemos 20 personas que ven 19 personas que ven series. Entonces yo debo considerar que todas las barritas me queden del mismo ancho. Aquí en la parte de abajo, entonces yo voy a tener en cuenta que la voy a hacer centradita. Las siguientes son caricaturas, entonces yo voy a coger y voy a hacerlo también centrado. Entonces caricaturas ven 10. Estas son las caricaturas. Aquí en la parte del eje de las X voy a colocar qué es lo que están viendo. Así está con musicales y demás. Ahora vamos a trabajar un poco lo que son las gráficas circulares. Son las gráficas donde de pronto algunos pueden presentar un poco más de dudas. Entonces tengo una gráfica circular donde le hemos preguntado lo que hicimos nosotros en grado quinto, medimos los niños, les medimos la estatura y tenemos la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos niños midieron 120? 7 niños. Vamos a calcular esta frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? En total, ¿cuántos niños tenemos? Tenemos 20. Entonces cogemos 7, lo divido en el total, en este caso que son 20, y eso me da un número. Eso me da 0,35. Y a ese valor, para poderlo colocar en porcentaje, lo multiplicamos por 100. Al multiplicarlo por 100 me da 35, pero tengo que acompañarlo del signo porcentaje, me da 35%. Por eso aparece este valor. En el caso de 121 centímetros tenemos dos niños. 2 dividido en 20 me da 0,01, multiplicado por 100 me da el 10%. Vamos a graficar esto en la gráfica circular. Entonces recuerden, ya tengo mi 35%. Ahora, ¿qué hago? Una circunferencia. La circunferencia ya sabemos que tiene ¿cuánto? En total, si toda la circunferencia tiene 360 grados. Entonces yo hago una regla de 3. Yo digo, si 360 grados son ¿cuánto?
¿Qué pedazo de la circunferencia? Son todas las circunferencias. Si 360 grados son 100%, 35%, ¿cuántos grados serán? Entonces hacemos esa regla de 3. Multiplicamos este por este y este por este. Hago esta multiplicación, que en realidad voy a multiplicar 360 por 35 y lo voy a dividir en 100. Entonces, digo que X es igual a ¿quién? X es igual a 360 por 35 multiplicado por 35, y después de multiplicado por 35 lo divido, ay perdón, eso me quedó feísimo, dividido en 100. Para este caso entonces simplificamos este 0 con este 0, multiplico 36 por 35. Ustedes en clase me dijeron que esto daba 1260. Y eso todavía lo tengo que dividir en 10. Al dividir en 10, simplifico este 0 con este 0 y me da 126. 126, y esos son grados. Entonces venimos aquí al gráfico. ¿Cómo represento eso en el gráfico? Entonces en el gráfico van a colocar el transportador acá y van a medir los grados. Entonces de acá hasta acá tenemos 90 grados, y como son 126, entonces digamos que acá son 120, 100, 110, 120, 126, más o menos por ahí serían los 126 grados. Entonces tú coges, lo organizas y le pones un colorcito a ese. Haces lo mismo con todos y así completas toda la gráfica. Tienen que darle en total los 360 grados. Continuamos. En las siguientes gráficas que nos aparecen en la guía es la gráfica de polígonos. Una gráfica de polígonos es similar a la que teníamos ahorita de barras, pero tiene unos elementos diferentes. Fíjense en que aquí van unidos, no hay espacios, van unidos, y tienen otra característica, tienen una línea que va de mitad a mitad de cada una de las barras uniendo los datos. Esa es una frecuencia, esa es un gráfico de polígonos de frecuencias. Luego tenemos un gráfico de histograma. El gráfico de histograma hay que tener, similar al anterior, hay que tener en cuenta los límites. Entonces acá tengo un límite inferior 4,5, límite superior 8,5 y tengo una frecuencia de 8. Cuando voy a hacer el histograma, entonces aquí empezamos en 4,5 y terminamos en 8,5. ¿Cuántas unidades hay de ahí? 8. Las barras en el histograma van pegadas, por eso aquí no hay espacios, van pegadas y me están representando las frecuencias absolutas que tenemos ahí. Finalmente vamos para un proceso de una gráfica que se llaman cajas y bigotes. Estos gráficos de cajas y bigotes son nuevos, no los habíamos trabajado. Para este gráfico de cajas y bigotes es importante que tengamos en cuenta que los datos los vamos a dividir en 4. Vamos a sacarle los cuartiles. Los cuartiles se llaman así porque vamos a dividir los datos de 25 en 25. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a trabajar el ejemplo que tiene la guía. La guía dice que tenemos la distancia a la que viven
los niños del colegio. Tenemos acá la distancia en la que los niños viven del colegio. Entonces tenemos aquí Carlos 0,1, María 1, Irene 2, Martín 3 y así sucesivamente. Lo primero que vamos a hacer para hacer ese diagrama de cajas y bigotes es tomar todos los datos y colocarlos en manera ordenada. Aquí los tengo ordenados de mayor a menor, de menor a mayor, pero los puedo ordenar de mayor a menor para que se vea un poco más el gráfico de lo que van a tener acá. Entonces los tenemos ordenados de menor a mayor. Entonces vamos a dividir los datos en 4 porque vamos a sacar el 25%, 25%, 25% y 25%. En este caso, como son 20 datos, entonces voy a coger 20 dividido en 4 me da de a 5. Entonces tengo los 4 primeros datos coloreados de color azul. ¿Sí? Es el primer 25%. El siguiente 25% lo tengo de amarillo, siguiente 25% de verde y último 25% de color anaranjado. Es importante para hacer este gráfico tener en cuenta la mediana. La mediana en este caso, ¿qué es? Ya lo hemos visto en los periodos pasados, es la mitad de los datos. ¿Dónde encontramos la mitad de los datos? La mitad de los datos, como son un número par, corresponde a estos dos números centrales, el número 2 y el número 2. En este caso es muy sencillo, sumo 2 más 2 y lo ubicamos. 2 más 2 es 4, dividido en 2 es 2. Entonces tengo aquí la mediana de los datos. Esta mediana de los datos entonces me va a permitir, es esta línea que está representada aquí, la mediana de los datos, y luego agrupamos los datos. ¿Desde dónde? Desde el segundo cuartil hasta el tercer cuartil, y uniendo los datos, todos estos datos que están acá, estos que voy a marcar de color verde, voy a ponerlos de color rechinante morado. Entonces estos datos de acá son lo que llamamos la caja. Estos datos hacen parte de la caja. Y los datos que están por fuera de la caja son los bigotes, o sea, los datos entre 4 hasta 4,3, que es esta línea, esos son una parte de los bigotes. Y la otra parte de los bigotes está acá. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué tan? Aquí está la media. Entonces los datos, fíjense que aquí tenemos una gran cantidad de datos y aquí tenemos menos cantidad de datos. ¿Cómo están los datos con respecto a la media de los datos? Y eso es todo lo que hay que hacer con la gráfica de bigotes. Finalmente, en la guía nos aparece lo que debemos hacer. Lo primero que debemos hacer, la actividad para desarrollar. Entonces te dicen que debes hacer una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias es algo que ya habíamos trabajado, entonces ya te dan aquí, te dan esta tabla de frecuencias, te piden que hagas un diagrama circular. Entonces coges 6 y dividido en el total de los datos, que es 50. 6 dividido en 50 y lo multiplicas por 100. Entonces tenemos 6 dividido en 50, 6 dividido en 50, y ese resultado que te da lo multiplicas por 100 y así vas a tener la frecuencia relativa. Entonces 6 dividido en 50, 6 dividido en 50 me da 0.12, multiplicado por 100 me da el 12%, el 12%. Entonces cogemos el mismo proceso que hicimos ahorita. Si tengo el 12%, si 360 grados, son el 100%, 12%, ¿cuántos grados son? Entonces trabajamos esa reglita de 3, este por este y este por este, es decir, que en realidad lo que yo hago es x
es igual a ¿quién? A 360 por 12, 360 por 12, y lo divido en 100. Lo divido en 100. Simplificamos este 0 con este 0. Utilizan allá su calculadora o lo hacen a mano para que practiquen para el IFES, ustedes ya saben. Eso le da 32,2. 32, perdón, me iré mal la calculadora. 43,2. Como es menor a 5, dejémoslo en 43. ¿Listo? Para que volvemos a hacer lo que hicimos hace un rato. Cogemos la circunferencia, aquí ponemos colocamos aquí el transportador y medimos los 43 grados, que será más o menos por acá. ¿Listo? Más o menos por acá, lo hacen con su regla, bien bonito, que les quede eso bien bonito, con colores. Continuamos. Siguiente parte de la guía. Bueno, aquí le hacen unas preguntas que son con respecto a lo que dice la guía. Siguiente punto. Tenemos las notas de unos estudiantes de 11.1, entonces son las notas que se sacaron en una prueba. ¿Qué hay que hacer? Buscarlos, mirar los datos. Vamos a buscar cuál es el dato mayor, el dato menor. ¿Cómo sacamos el número de intervalos? Recuerden, en clase lo habíamos hecho. Y cuál es el tamaño del intervalo. Entonces recuerden cómo deben hacer eso. Pero por si no se recuerdan, les sugiero que tengan en cuenta que lo empiecen en 1.5, de 1.5 a 1.9. Entonces pueden tener en cuenta para ese punto pueden hacerlo de una tablita que van a hacer para ese punto, y lo van a empezar en 1.5 hasta 1.9, luego van de 1.9, perdón, de 2, esperen porque estoy buscando la copia línea. Entonces lo van a hacer de 1.5 van a tener en cuenta y lo van a hacer de 1,5 de 1,5 a 2. O sea, ese es el intervalo de 1,5 rayita a 2. Ahora vamos de 2,1 de 2,1 a 2,4, de 2,5 a 2,9. Listo, entonces tenemos acá de 2,9 a de 3,0 rayita a 3,5, perdón, 3,4, de 3,5 a 3,9, de 3,9 a 4, a 3, perdón, de 4, perdón, acá es 4, de 4,0 a 4,4. Cuando ya tenemos esto, entonces continuamos haciendo la gráfica, la tabla de... ¿Qué hacemos? Vamos a los datos que tiene la guía y los contamos. Entre 1, 5 y 2, ¿cuántos datos tengo? Entonces los busco. 1, 5, 1.
2, 3, 4 y así los van buscando. Entonces acá colocan la frecuencia, el FI. FI. Ahí va a ir el FI. 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 Cuando ya hayan hecho lo del FI, entonces ahora hacen la frecuencia, la siguiente, el porcentaje, el HI. HI, o eso es la frecuencia relativa. Y siguen haciendo el cálculo para ese punto y finalmente hacen un diagrama de bigotes. También estamos en esa guía, tenemos un trabajo sobre investigación. Entonces ya algunos saben de lo que estamos hablando, los que no, los invito a que busquen el video en YouTube o en la página de Facebook, allí está puesto. Entonces hay que mirar la situación problema, se plantea el objetivo, se deben definir las variables, si son dependientes, independientes, se deben organizar los datos en la tabla y además tenemos una ayudita acá para preparándonos para el IFES. Deben de hacer una lectura concienzudamente y responder las preguntas. En lo posible justifique por qué dijiste que era la A o la B, o es lo mejor. Entonces espero que les vaya muy bien, traten de enviar esa guía lo más pronto posible, ojalá que sea enviarla antes del próximo lunes para que no se dejen acumular el trabajo de la otra semana. Buen fin de semana.